Escucha una cosa. Primera pregunta. Es de la pandemia por ahí. ¿Usted cree que juegan con fuego por las escuelas abiertas? No, me parece como yo decía hace un ratito, me parece una frase un poco desafortunada, digamos, porque lo que intenta, me parece decir el presidente, es que hay un punto de no acuerdo que aún no hemos encontrado el camino para transitarlo juntos, ¿no? Sí. Estamos todos de acuerdo en que el espacio escolar, con los protocolos, con la ventilación apropiada, con el barbijo, con la distancia, es un lugar donde se generan muy pocos contagios. Eso lo ha dicho el Ministerio de Educación de la Nación y de la Salud de la Nación, con los propios datos que también vemos nosotros. Eso, perdón, doctor, ¿eso lo tienen medido ya? Sí, Digo, por supuesto. Digamos, tenemos el reporte de de la totalidad de los niños y trabajadores de la educación que han tenido la enfermedad, y sobre ellos hacemos la investigación epidemiológica del mecanismo de contagio, si ha sido en el entorno social o en el entorno laboral. Y en eso tenemos todos los mismos datos y además todos lo han repetido de manera bastante clara. El punto del debate en que estamos es si verdaderamente lo que sería la periescuela, es decir, la forma en llegar, la circulación que se genera en la ciudad, el uso del transporte público son causa de desmejoría de la epidemiología local. Y en ese debate, que nosotros aceptamos como válido el debate, digamos, nos parece que es una hipótesis absolutamente respetable, siempre hemos dicho, por eso es que hemos tenido una estrategia bien orientada a mantener la presencialidad en los grupos que más se han dañado con la falta de ella, que son los más niños, y sobre todo en los grupos que menos usan el transporte público, porque la primaria es una educación muy barrial. Nosotros en la ciudad, el Ministerio de Educación le da máxima prioridad a los que viven a 10 cuadras de la escuela al momento de inscribirse. Entonces, la enorme mayoría de los niños que se inscriben en la escuela viven a menos de 10 cuadras de la escuela. Entonces, digamos, me parece que estamos de acuerdo en lo más importante, el entorno escolar, cómo se está cuidando. Estamos en el debate sobre la circulación. En ese debate nosotros desde la ciudad hemos tenido el acompañamiento al gobierno nacional y a la estrategia nacional de priorizar solamente aquello que no genera lo que el gobierno tiene precaución, que es la circulación social, el transporte público. Ahora, bueno, tuvimos una semana, tuvimos 9 días de aislamiento mucho más fuerte que el que tenemos hoy. ¿Qué resultado, qué es lo que están viendo en la ciudad? Porque por lo que se ve, por la cantidad de contagios, bueno, hoy Eduardo lo decía, los lunes siempre hay siempre en general es más bajo, ¿no? Pero por lo que se ve todavía seguimos con niveles por encima de los 26.000 y en el orden de los 30.000 contagios por día, ¿no? Bueno, a mí siempre cuando hablamos de casos, me gusta hablar de cada una de las regiones y ciudades de la Argentina y del mundo. No me gustan esas estadísticas que integran un país diverso, porque las curvas epidemiológicas tienen distintos momentos, ¿no? El año pasado la ciudad tuvo su pico de casos a final de agosto y la Argentina a mediados de octubre. Entonces, ¿Me disculpa un segundito? Claro. Director, tenemos las dos placas donde vemos el recorrido de las curvas en ciudad y en conurbano. Vale la pena prestar la atención, el recorrido completo desde el año pasado. Ahí está. Esta es Ciudad de Buenos Aires. Retengan un poquito cómo es el recorrido desde el año pasado. Y ahora podemos ir a la otra. Esta es provincia. El recorrido es prácticamente el mismo. Digamos, sí la forma general, pero si vos ves... estoy hablando de eso. Claro, sí, pero si vos ves lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días, que es una forma de alguna manera, convertir esas curvas de cada día en una curva relativamente más continuada, lo que ves en la ciudad de Buenos Aires que habíamos tenido, después de Semana Santa, tuvimos 3 semanas de mucha intensidad de casos, subimos a una media móvil, es decir, un promedio por día de unos 2.800 casos. Y estuvimos allí muchos días. Luego tuvimos 3 semanas que bajó la media móvil de 2.800 hasta 2.200. Y luego, hace 2 semanas, no la semana que acaba de terminar, sino la anterior, volvió a subir bruscamente y fue a 2.700 casos de promedio. Y ahora, hace 7 días, justo coincidiendo con los nuevos anuncios, ya la gente había tomado su precaución de cuidarse más, porque en la medida que hay más casos también la gente refocaliza y se cuida más. Y hace 6-7 días en la ciudad que venimos descendiendo lentamente los casos de la media móvil por día. Al día de hoy estamos en una media móvil de 2.300 casos, es decir, estamos por debajo de lo que habíamos estado en aquel momento, pero todavía, como bien decías vos hace un rato, en números demasiado altos y que tenemos que seguir bajando, ¿no? Doctor, la mayor parte de la gente está muy preocupada por el tema de la vacuna y en estos días han aparecido dudas respecto de quiénes pueden o no. En este caso apareció los casos de hipertensión, los casos de colesterol, de gente que quizás le aparecía el turno y después le decía que no podía ser, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es la realidad respecto de estos sectores? Incluso le sumo el tema de la obesidad. Bueno, qué importante tu pregunta para aclarar bien, ¿no? Porque hay tanta angustia con la vacuna y tanta gente. Entonces nosotros ahora estamos en la etapa que estamos vacunando, bajando 5 años por vez, de 55 a 59, después 50 a 54, ahora estamos 45 a 49 y mañana vamos a abrir definitivamente todas las franjas que quedan hasta 18 años, para dos tipos de ciudadanos. Por un lado, los estratégicos, que son todos los trabajadores de la educación primaria y secundaria, para todos los trabajadores territoriales que hacen mucho trabajo territorial en los barrios populares, en los comedores, y para todos los trabajadores de la seguridad. Y también para los que tienen condiciones acompañantes, que es lo que me estás preguntando. Claro. Las condiciones acompañantes están taxativamente declaradas en la página del Ministerio de Salud de la Nación, definidas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y allí en la página dice con claridad cuáles son. Entonces, lo que ha pasado con la inscripción es que dice enfermedad cardiovascular, y algunas personas se han inscrito como enfermedad cardiovascular, pero tienen un factor de riesgo cardiovascular y no una enfermedad cardiovascular. Tienen colesterol alto, o tienen triglicéridos altos, o tienen la presión alta, sin daño cardíaco. Esos no van. Esos grupos en esta etapa no, Claro. pero en 2 semanas sí van a ir. Ajá. Entonces nosotros decimos fíjense bien, en nuestra página hemos declarado enfermedad por enfermedad para que no haya ninguna confusión. Es muy importante las enfermedades que tienen que ser incluidas allí, y sobre todo es importante también que se acompañen con un documento, ya sea una epicrisis, una carta médica, un certificado, la receta de compra de los medicamentos con el nombre del médico y del paciente, un certificado firmado por un profesional que acredite la condición. Con esas dos condiciones nosotros vacunamos ahora a todos los grupos de enfermedad acompañante, y para aquellos que tienen hipertensión o que tienen hipercolesterolemia, que naturalmente se quieren vacunar, lo que nosotros le decimos es, de acá a 10 días vamos a completar la vacunación de todas las personas con enfermedad acompañante de 18 a 60, y a partir de los 10 días, seguramente si siguen viniendo las vacunas como están viniendo, vamos a poder rápidamente empadronar a todos ellos por grupos de edad, quinquenio por quinquenio. Para seguir con las vacunas, nada más, una pincelada. ¿Qué pasa con la gente que recibió la primera dosis y que ahora, bueno, está pendiente de una segunda dosis que, por lo menos en lo que es la información, aparece dentro de una nebulosa, ¿no? No está nada claro. Bueno, ahí es importante también aclarar los 3 tipos de vacunas, ¿no? De la vacuna Sinopharm, que era la vacuna china, hay alguna pequeña cantidad de gente que aún no se ha dado la segunda dosis por diferentes motivos, no se lo pudo dar en el momento que correspondía. Si mandan un mail al ministerio o se fijan en la página el mail de contacto para este tipo de trámites o llaman al 147, rápidamente vamos a reprogramar para la vacuna Sinopharm. Para la de AstraZeneca, que inicialmente se llamaba Covishield, porque venía de la India, para los que recibieron AstraZeneca, todos están siendo invitados a vacunarse. Si no les llega por algún problema de comunicación, también 147 o la página del ministerio, ahí van a encontrar un mail de contacto. Llamen porque las vacunas están disponibles para vacunar a todos ellos. En los próximos 3 a 4 días estamos completando la totalidad de la vacunación de los que han llegado a las 12 semanas que han recibido la vacuna AstraZeneca en cualquiera de sus formas. Y para las personas que han recibido Sputnik V en el primer componente, nosotros hemos recibido una pequeña partida de 5.000 vacunas que ha llegado... De las 80.000. De esas 80.000, y estamos vacunando a 5.000 personas. Hoy vacunamos 1.800, vamos a estar vacunando a unas tantas mañana y otras pasado, completando esas 5.000. Vamos a poder vacunar a todo el mundo que haya cumplido los 12 semanas hasta el día de mañana. Todos van a estar vacunados con la vacuna. Ahora, después, a partir del miércoles, va a empezar a haber nueva gente que tiene que ser vacunada. Claro. Nosotros estamos muy pendientes de que llegue, tenemos información de que no falta tanto, que cada avión va a empezar a traer unas cantidades, así que seguramente de a poco los vamos a ir vacunando. Pero ustedes tienen, digo, por el relato que usted hace y la previsión, o por lo menos el diseño que tienen, ¿ustedes alguna idea de arribos de vacunas tienen? ¿Alguna aproximada, no digo Sí, exacta, pero alguna idea de que van a tener provisión de vacunas? Por Porque si no, supuesto. no harían este diseño. Por supuesto, naturalmente a veces está supeditado a lo que haga la Federación Rusia y a veces la información es más de último momento, pero toda la información que tenemos es que el segundo componente va a ir tomando ritmo en los próximos días o semanas, así que vamos a poder ir acompañando a esa gente. El de Sputnik, dice usted. Estamos hablando siempre de Sputnik, de los otros dos ya te conté, uno por uno, porque cada vacuna tiene su mecanismo. Ahora, y no es probable porque se está haciendo ya, usted lo sabe mejor que yo, no es factible en caso de no tener la dosis disponible la posibilidad de la combinación de vacuna. Bueno, eso se está explorando en muchos lugares del mundo, en algunos lugares ya son estándar de cuidado. Hay alguna publicación ya sobre que alguna combinación, sobre todo en base a Pfizer y AstraZeneca, es una combinación posible, que no tiene más efecto adverso y que tiene la misma eficacia. Con lo cual seguramente las vacunas se van a ir combinando progresivamente en la medida que haya información científica y válida.
Pero, digamos, mientras tanto, en la Argentina todavía eso no es una normativa habitual y estamos vacunando siempre con las combinaciones que corresponden. Ahora, doctor, se agregó en el día de hoy 2 detalles para el COVID. Una rinitis y la otra secreción nasal. Y yo digo, tenemos por delante junio, julio y agosto. ¿No es raro esta situación? Digo, ¿cómo reaccionamos ante una situación en la cual casi todos vamos a sentir algo de rinitis o secreción nasal en pleno invierno? Sí, es una definición, en la Ciudad de Buenos Aires es una definición que no tiene mucha aplicabilidad. Ajá, Porque eso es lo que define al paciente sospechoso. claro. Porque en la Argentina desde el inicio se definió que cuál era el criterio de ser sospechoso de la enfermedad y todo sospechoso debería ser testeado. Claro. Pero nosotros en la ciudad testeamos mucho más que los sospechosos. Testeamos a los contactos estrechos, testeamos a la gente que tiene voluntad de testearse porque estuvo con algún enfermo, testeamos a las personas que tienen cualquier tipo de síntomas, con lo cual a los fines prácticos para la ciudad ese agregado no significa absolutamente nada. ¿Cómo está el sistema, la utilización de camas de terapia intensiva, doctor? Bueno, el subsector público tiene 550 camas disponibles, 420 ocupadas. Es un 76% de ocupación. Es altísimo. Sí, por supuesto que sí, estamos en un periodo de muchísimos casos y mucha actividad. En la medida que bajen los casos, 7 a 14 días después las camas empiezan a descender, porque vos sabés que las camas van respondiendo más tardíamente que los casos incidentes en el cada día. Y en los últimos días estamos descendiendo lentamente por día. En los últimos 5 días hemos ido descendiendo las camas de terapia intensiva muy lentamente y esperamos que poder bajar más los casos para que para adelante tengamos más descenso de camas, ¿no? ¿Ustedes pudieron hacer alguna evaluación, aunque no haya resultados todavía, porque espera el ciclo de 15 días, de cómo ha sido o qué perspectiva tiene el cierre que hubo, este cierre fuerte que hubo entre la semana pasada y lo que va a venir el fin de semana que viene? Bueno, cuando vos ves la media móvil de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad empezó a bajar casi el mismo día de la declaración. Del viernes pasado fue el último día alto y allí, a partir de ahí empezó a bajar lentamente, como yo te decía, de 2.700 a los 2.300 que estamos ahora, es decir, muy lentamente, ¿no? Bueno, pero eso refiere a la anterior decisión. En realidad refiere a que la ciudadanía en momento de tanta visibilidad de los casos toma cuidados complementarios o suplementarios a lo que venía tomando. Así que, porque ya las medidas anteriores ya habían impactado previamente. Entonces nosotros ya veníamos bajando lentamente, ahora el impacto de estas últimas medidas, que fue una restricción significativa, en la ciudad bajó 30-40% la circulación pública, son números muy altos, seguramente entre el día de hoy y el día viernes mostrarán su impacto, todavía no lo hemos podido ver. Doctor, en este sentido, ¿se analizó en algún momento el tema de adelantar las vacaciones de invierno para las clases? Bueno, es un tema que el Ministerio de Educación de la ciudad lo está analizando, sobre todo por un aspecto que para mí es muy importante, y es que, dado que tenemos que mantener todas las ventanas abiertas y mucha ventilación natural, por supuesto que el clima tan frío es muy agreste para los niños, ¿no? Así que siendo el mes de julio el mes más frío del año, seguramente analizaremos, y es un objetivo del Ministerio de Educación, ver qué se puede hacer el mes de julio para evitar al máximo que los niños estén con una temperatura muy baja en el aula. Ayer nos enteramos, ayer a la noche, que la Copa América no se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo tranquiliza eso de que la Argentina no haga un evento de esa manera? A mí me parece que son cuestiones que, digamos, tienen una simbología muy fuerte de ocurrir relativamente negativa. Estamos haciendo todos tanto esfuerzo, hay tanto dolor, hay tanta gente que ha sufrido dificultades económicas serias, que la está pasando muy mal, hay tantos chicos y adolescentes que no pueden ir a la escuela, no se pueden encontrar con los amigos. Claro. Estamos en un momento de tanto esfuerzo de la sociedad para pasar este momento tan duro, que me parece que cualquier demostración de naturalidad o normalidad que no haga a las cuestiones esenciales de la sociedad, me parece que puede ser doloroso y provocativo. Así que yo creo que es una decisión muy importante. Dígame, le quería preguntar, haciendo una mirada general y haciendo una mirada de lo que ha sido el recorrido que ya lleva 15 meses, ¿usted diría que esta es la segunda parte de la pandemia o quizás sea otra pandemia? Por la manera en que se desarrolla, por la cantidad de casos que provoca, por la cantidad de fallecimientos que provoca. Bueno, ahí hay que tener mucho... Yo decididamente que creo que cada ola tiene sus características particulares, ¿no? Y cada país también. Es muy difícil la comparación entre países o grandes ciudades porque los contextos, las realidades socioeconómicas son bien diferentes y esta enfermedad se apoya en esas realidades, ¿no? Para correr más fácil.
Pero digamos, me parece que es importante aclarar lo siguiente. Hay dos formas de ver el daño de la pérdida de vidas en esta enfermedad. Uno es ver la mortalidad cruda, es decir, la cantidad de personas que efectivamente fallecen por mes. Y otra es la letalidad, que es cuántas personas fallecen de cuántas se han enfermado, ¿no? Cuando uno mira la mortalidad cruda, y voy a hablar solo de los datos de la Ciudad de Buenos Aires, la mortalidad cruda, el promedio de fallecidos por día en este momento, que es el momento más difícil de esta ola, estamos en valores prácticamente idénticos a lo que tuvimos en agosto del año pasado. Es una curva que es mucho menos ancha, porque el año pasado fue muy ancha la curva, que es mucho menos ancha, pero es de la misma magnitud cotidiana. Eso es lo que estamos diciendo, la mortalidad es similar a la que tuvimos el año pasado, menor global porque es menos tiempo con estos días de alta mortalidad. Cuando uno ve la letalidad, en realidad la letalidad es prácticamente la mitad. Es decir, ha habido mucho menos letalidad en esta ola que en la anterior. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque con el doble de casos tenemos la misma cantidad de fallecidos por día. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la evolución de la salud, la medicina y el cuidado clínico, y también que hemos entrado a la ola con cierta parte de la ciudadanía, sobre todo los mayores, relativamente protegidos con la vacuna. Así que esas dos cosas han ayudado muchísimo. ¿Y qué no ha ayudado? Las nuevas variantes, que son más contagiantes, algunas potencialmente son un poco más dañinas, ¿no? Y mucha gente dice, no, pero ahora está enfermándose mucho más la gente joven. Naturalmente vemos más gente de edad media enferma, porque hay el doble de gente de edad media que se ha contagiado. El año pasado ha sido la mitad cuando uno compara las curvas numéricas. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno analiza los datos de la realidad del daño, ¿no? Ahora, doctor, usted habla de que es el peor momento de la pandemia y estamos entrando en el invierno. Digamos, ¿qué hay que esperar? Digo, porque lo que muestra, por lo menos lo que se está viendo en Europa, lo que se está viendo en los países que están entrando al verano, donde entre la vacunación y el clima hay como una confluencia de elementos que juegan a favor de cierta baja de casos. En este caso, digamos, la vacuna va por un lado, pero el clima va por el otro, ¿no? Bueno, acá lo primero que tenemos que recordarle a la gente es que el invierno genera el daño porque nos lleva a encerrarnos con la ventana cerrada y estar con gente en lugares mal ventilados. Digo, pues no es un tema menor. Si recordamos eso y tenemos la voluntad y la fuerza y la capacidad de tolerar el frío en los lugares cerrados, seguramente nos vamos a contagiar mucho menos y el invierno no va a ser tan dañino, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta en particular, hay 4 componentes que son esenciales para la gestión de la pandemia y los hemos visto a lo largo de todo este tiempo. El primero es rastrear, testear y aislar. Nosotros tenemos que seguir intensificando el testeo porque persona que no tiene identificada la enfermedad difícilmente pueda evitar contagiar a otros porque no lo sabe. Entonces, muy importante el rastrear, el testear y aislar de un lado. Lo segundo es vacunar, lo que estás diciendo vos. Cuando alcanzás el 40% de la ciudadanía vacunada, te recuerdo que la Ciudad de Buenos Aires ya vacunó al 29% de los porteños. Cuando llegas al 40%, Israel, Estados Unidos, Inglaterra han demostrado que en el 40% la curva cambia de patente, tiene un comportamiento diferente. Y cuando llegas al 60 o el 70, los casos empiezan a bajar de manera categórica. Entonces, nosotros estamos en el 29%, tenemos que apuntarle ese 40%, en los próximos 10 días potencialmente vamos a llegar hasta allí. Entonces, el segundo componente es vacunar. El tercero es construir ciudadanía. Tenemos que seguir aprendiendo cómo cuidarnos. Tenemos que entender el frío, por qué nos daña, y tenemos que hacer el esfuerzo para evitar entrar en esa picardía de encerrarnos en un lugar mal ventilado y estar mucho tiempo. La mayoría de los contagios de la ciudad, hoy por hoy, se generan en encuentros sociales, familiares y laborales en un lugar cerrado y mal ventilado. Discutimos todo el día la escolaridad, pero la verdad es que los casos ocurren en otro lugar. Y la cuarta, que es la que siempre usamos lo menos posible y en momentos críticos, es las restricciones, porque las restricciones son de las 4 la única que genera un daño complementario. Siempre que aplicas una restricción, generas un daño económico, social, afectivo, vincular o de desarrollo infantil. Entonces, este es el mapa de instrumentos que hay. Y hay que usarlos a todos. No hay que concentrarse en uno de ellos. Hay que usarlo absolutamente a todos. Por último, le pregunto esto que te dijo el dato de los porteños. Hablando de los porteños, ¿en cuánto se alcanza ese 40% que usted dice necesario? Nosotros en los próximos 10 días vamos a llegar, 10, 12 días, vamos a llegar a vacunar a todos los grupos de riesgo y estratégicos de la ciudad. Todos los trabajadores de la educación que preguntan permanentemente cuándo se van a poder vacunar, los trabajadores de la seguridad, todas las personas que tienen enfermedad acompañante o más de 18 años en la ciudad van a tener la oportunidad de vacunarse de acá al fin de la semana que viene. Y luego vamos a empezar con las personas que no tengan enfermedad acompañante de 55 a 59 y luego bajando sucesivamente. Pero para el fin de la semana que viene vamos a haber alcanzado ese número. Siempre considera que el efecto biológico de esa vacunación se ve recién 2 a 3 semanas después. Entonces nosotros vamos a vacunar ahora por 10 días y para fines de junio estaremos
logrando cierto nivel de protección en la ciudadanía. La última, la hago cortita. ¿Ustedes tienen en ciudad, le pregunto por ciudad, alguna estadística, algún trabajo de gente vacunada contagiada de nuevo? Sí, por supuesto. Lo primero que te tengo que decir, estamos ahora enviando a una publicación científica nuestra experiencia de efectividad de la vacuna en el terreno real, que solo con la primera dosis las personas les baja el riesgo de enfermarse entre 70 y 75%. Mucho. Y con la estaba en el 90% al principio, hasta hace un mes, y las nuevas variantes lo han bajado sutilmente, 75%. Y con la segunda dosis llega al 90%. Así que las personas que tienen una o dos dosis tienen un grado de protección significativo. Cuando lo miras del otro lado y vas a la terapia intensiva, en las terapias intensivas públicas apenas el 10% de los internados están vacunados con una dosis. Con una dosis. Sí. Y cuando vos miras de la mortalidad de personas que hayan tenido las dos dosis y haya pasado las 2 semanas después de la segunda dosis, son extremadamente infrecuentes.